Y narra esto, la salida de Egipto, la salida del pueblo de Israel, de toda una serie de años y generaciones, 400 años de esclavitud, en donde el pueblo de Dios se había acostumbrado a recibir órdenes, a ser maltratado, a recibir pues abusos, y de alguna manera cuando tú vives en un medio así te vas acostumbrando, ¿no? Tu corazón se va endureciendo y se va acostumbrando, y sin embargo llega un momento en que Dios les dice: van a salir de este lugar y van a edificarme a mí como su único Dios, y van a tener leyes nuevas en donde ustedes sepan regirse ya sin esa, pues esos jefes autoritarios y todo esto en el aspecto de abuso inclusive. Y conocemos, creo que la mayoría, espero que todos conozcamos esta historia, ¿no? De cómo sale el pueblo de Dios de Egipto, de esa esclavitud, y a lo que se enfrentan inmediatamente es a un desierto y a pruebas y cosas así, pero sobre todo al temor de decir: y bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Y parte de este llamado de Dios en la vida de muchos de nosotros nos lleva a diferentes caminos y a diferentes, les llamamos ministerios, pero en realidad yo decía: bueno, Señor, yo estoy entendiendo porque soy adulto todo esto y todos estos cambios, pero ¿qué hay de mi generación, de mis hijas? Digo, yo tengo 2 hijas, insisto, lo repito, pero ellas venían junto conmigo, ¿no? Entonces yo iba a la iglesia y ellas iban conmigo, o a la congregación, o como cada quien le llame. Dios me dio la oportunidad de tener un crecimiento espiritual en una congregación cristiana muy, que digamos, muy moderna, ¿no? Muy actual, como yo siento esto, ¿no? Sin grandes protocolos religiosos ni nada, y eso me facilitó a mí también la situación de poder entender el caminar en Cristo. Entonces, bueno, este cuento quiero iniciar con esto porque Dios me pide, bueno, espero que no se me acabe la pila, creo que sí, pero bueno, espero que no, que Dios nos dé la oportunidad de terminar de leerlo. Y dice así, ¿no? El Señor me dice: escribe esta historia desde el punto de vista de un niño, casi un adolescente, ¿no? Y desde ese punto de vista es como está narrado esto. Espero que ustedes puedan entender el mensaje que Dios trata de mencionar a través de esto. Y dice así: cosas increíbles sucedieron. A mi corta edad, y aún sin entenderlo del todo, mis ojos vieron como el agua del río se tornó en sangre. Miles de peces muertos y nadie podía beber. Días después, millones de ranas invadieron la tierra. Fue algo espantoso y a la vez fabuloso. ¿Te imaginas a todas las mamás y niñas gritando y saltando por todos lados, tratando de evadir el pisar las ranas? Fue algo que no podré olvidar. El lugar en donde vivía era más o menos desértico, y sin embargo, de repente, grandes bolas de hielo cayeron sobre nuestras cabezas. Enorme granizo que acabó con las cosechas y mató a muchos animales. Por último, y después de que sucedieron varias cosas más, mi padre nos dijo que no debíamos salir de casa. Fue una noche silenciosa y larga. Sacrificamos corderitos y con la sangre de ellos marcamos la puerta de nuestra casa. Todos cenamos en familias, de pie, con nuestras morrales al hombro, maletas listas y todo preparado como para salir deprisa. Se oyó a la distancia llantos y lamentos de familias egipcias al saber muertos a sus primogénitos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?, le pregunté a mi papá con gran angustia. Y ellos me explicaron que no debía tener temor, que había llegado el tiempo de Dios de liberarnos como su pueblo de esta esclavitud. ¿Y qué creen? Así lo hizo. Salimos todos con nuestras pertenencias y familias, llenos de alegría y gozo, cantando alegremente y agradecidos con nuestro Dios, el único Dios. Por fin libres, decíamos. No más trabajos forzosos, no más opresión de nuestros captores, no más esclavitud. Cuando pensamos que solamente tendríamos que gozarnos con nuestra nueva libertad, a la retaguardia vimos con horror como el ejército de Faraón nos perseguía. ¿Pero qué creen? Nuevamente el milagro sucedió. La mano de Dios en el báculo de Moisés abrió el mar en 2 y pudimos pasar. Suceso indescriptible. Y aunque yo no sentía miedo, sí pude ver temor en los ojos de los adultos. Creo que se debía a mi corta edad y a mi costumbre de confiar en los adultos y superiores, que no tenía miedo.
Sin embargo, ellos, los adultos, sí dudaban, tenían temor. Yo recién empezaba a conocer el poder de Dios al ver sus milagros, pero parecía que ellos, los adultos, tenían grabadas en sus mentes muchos años, toda una vida de esclavitud y temor. Mientras yo vivía el momento presente y anhelaba una nueva vida, ellos volteaban demasiado hacia atrás. Los días pasaron y se convirtieron en semanas llenas de alegría y libertad. Y no dejábamos de platicar y comentar todo lo que nos había pasado. ¡Cuán grande es el poder de Dios!, decíamos. Horas enteras de narraciones y planes hacia nuestra nueva libertad. Con Dios a nuestro lado, todo era perfecto, todo era posible. Aún platicaba con mis amigos al atardecer de un día lleno de aventuras, cuando vino mi padre a decirme: hijo, deberás acostarte temprano, porque mañana a primera hora irás de regreso a Egipto. ¿A Egipto? No lo podía creer. Comenzaron a brotar preguntas en mi mente como torrente de agua. ¿Que no es de Egipto de donde salimos huyendo? ¿No es de Egipto de donde Dios nos sacó de la esclavitud? ¿Para qué quiere mi papá que regrese a Egipto? ¿No me acompañará? ¿Y qué pasa si me vuelven a esclavizar? No. Ya sé. Tal vez tendré que ir disfrazado, claro, como un egipcio, para pasar desapercibido. Seguro es una misión importante. Solo a mí me la podían haber asignado. Y deteniendo mis pensamientos, oí a mi padre que continuó diciendo: sí, hijo, regresarás a partir de mañana a Egipto y cada día por la mañana. Te preparará tu mamá un bocadillo para alimentarte a media mañana. Te arreglarás y vestirás y estarás ahí durante todos los días, durante varios días a la semana, durante varios años de tu vida. Y por las tardes regresarás a casa. No queda tan lejos. Serás enseñado por maestros egipcios. Aprenderás sus costumbres, sus ideas y además, ojo, prestarás mucha atención porque son gente muy capacitada. ¿Qué? Pero papá, no te entiendo, que Dios justamente nos sacó de allí y nos libró de la esclavitud y de su opresión para darnos una nueva oportunidad, una nueva y diferente vida. ¿No recuerdas lo que dijo Moisés de que era tiempo de renovar nuestras mentes? ¿Qué acaso papá no es suficiente con aprender todo lo que Dios le dio a Moisés y que quiere que aprendamos? De su infinita sabiduría, de cómo vivir ahora bajo su cuidado y guianza, como para todavía creer que los egipcios tienen algo que enseñarnos. Mi padre me contestó: a ver, hijo, mira, puede sonar incongruente, incluso una locura, pero es que no creo que entre nosotros, los que creemos en Dios y sobre todo acabando de salir de la esclavitud, haya gente capacitada para esta clase de instrucción. Maestros que ayuden a mis hijos a darles las armas del conocimiento que necesitan para defenderse realmente en la vida. Confuso con la respuesta de mi papá, pensé: perdón, voy a tener que hacer una interrupcióncita. ¿Habrá manera de conectar la computadora aquí con el cable? Perdone, María, se me está acabando la pila, perdón. Tengo el cable, sí me lo pasas, María. Ay, disculpa. Bueno, si no lo voy a leer de aquí. Ahorita les platico la historia de este cuento. Aquí está. Sí. Si no, aquí traigo el cuento. Aquí traigo el cuento, no hay problema. Confuso por la respuesta de mi papá, continué diciéndole: ¿por qué deberé de ir a aprender cosas de quienes no reconocen a Dios ni a su poder, que inclusive hablan cosas en contra de todo lo que sí confiamos en Dios? La verdad no te entiendo, pa, pero obedeceré. A la mañana siguiente, y con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, me vestí, me arreglé, tomé mis bocadillos y me encaminé rumbo a Egipto, con la vaga esperanza de que los egipcios no me esclavizaran nuevamente. Amanecí apenas cuando mi madre vino a despertarme. Un rápido desayuno, unos cuantos víveres para la media mañana y listo.
Un poco preocupado pero emocionado, me dirigí rumbo a Egipto. El trayecto no fue difícil, pero realmente sí tenía temor en mi corazón porque podía ser descubierto. Iba de incógnita. Caray, olvidé preguntarle esto a mi papá. Bueno, mejor no decir quiénes eran mis padres ni mi pueblo. No valía la pena arriesgarme y directo al colegio. Cuando llegué, no hicieron en realidad muchas preguntas y yo me cuidé muy bien de no revelar más que lo indispensable para ser aceptado. No estaba tan mal. Rápidamente me hice de amigos de mi edad y en cosa de chicos nos dedicamos a pasarla lo mejor que podíamos. Las lecciones empezaron y tratando de ser un buen hijo y de agradar a mi padre, puse mi mejor esfuerzo tanto en estar aprendiendo lo más posible de sus enseñanzas como de adaptarme a mis compañeros, a pesar de que creemos en cosas tan diferentes. En realidad sí extrañaba a mis compañeros del campamento, pero pues en fin. Simplemente fíjate, sus costumbres, su forma de vestir y de hablar es tan diferente, pero no son tan malos, son más bien simpáticos y alegres. Los días pasaron y cada vez me era más fácil convivir con los egipcios. De hecho, hasta podía hablar con sus modismos y parecía que fuera uno más de ellos. Mis padres al principio parecían satisfechos porque mis conocimientos aumentaban. Pero ¿qué creen? Este bienestar no duró mucho. Empecé a tener problemas porque me retrasaba a la hora de llegar al campamento. ¿Cómo no me iba a retrasar si cuando teníamos un ratito libre era después de las lecciones y aprovechábamos para echarnos una cascarita? Pero esto a mis padres no les gustaba. ¿Por qué hablas de ese modo?, me preguntó mi padre molesto. ¿Cuál modo, jefe? Así hablan mis amigos, le contesté. Yo sé que así hablan los muchachos de Egipto, pero tú no eres egipcio, dijo mi padre un tanto cuanto molesto. Ay, papá, ya lo sé, pero tú me dijiste que era muy importante, o sea, pasar desapercibido. Y yo asumí que debía de imitarlos lo más posible para lograrlo, le dije. Este tipo de discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. ¿Por qué te vistes así? ¿Qué no ves que no va de acuerdo con nuestras costumbres y es inclusive irrespetuoso? Ay, jefe, ¿quién te entiende? O sea, yo tengo que hacer y hacer conforme a dónde voy y con quiénes estoy. Si no te parece, pues no me hubieras enviado. La papa en la boca o algo así es ahora, ¿no? Mi padre bajó la mirada tratando de no darme una buena y merecida bofetada. ¿Pero qué estaba pasando? Yo solamente había obedecido lo que me pidió hacer. Mis costumbres me empezaron a parecer anticuadas y ridículas, tanto formalismo con los adultos. Cuando yo veía que mis amigos tenían mucho más libertad que yo, les daban más permiso y parecía que en ocasiones sus padres ni cuenta se daban en dónde andaban o qué hacían, lo cual a mí me empezó a parecer fantástico. ¿Por qué mis padres eran tan estrictos? ¿Por qué yo debía de pedirles permiso para todo? ¿Por qué no podían ser más normales? Conforme el tiempo pasaba, un gran enojo empezó a crecer dentro de mí. Todo es injusto, dije. ¿Por qué no simplemente me dejan en paz? ¿Qué no se dan cuenta del esfuerzo que hago de ir hasta Egipto todos los días con este tráfico? Es más, sus dioses parecían mucho menos estrictos que el nuestro. Tal vez no era mala idea empezar a conocerlos. Sus alimentos sí eran más sabrosos que el maná que comíamos todos los días en casa. Aprendí mucho. Aprendí su forma de vida, aprendí sus costumbres, aprendí su lenguaje, aprendí sus intereses y de hecho me empezó a gustar más su forma de vida que la mía y cada día me parecía mucho más a ellos. Entonces, ¿por qué mis padres estaban tan molestos? Definitivamente no los entiendo. Un día mi padre llegó y me ordenó: hijo, lo siento, no regresarás más a Egipto. ¿Qué? Pero papá, yo quiero seguir yendo. No manches, no inventes. Yo quiero seguir aprendiendo. ¿No te das cuenta de que nuestro pueblo es bastante arcaico? ¿Que tenemos costumbres súper anticuadas? Ellos sí son muy modernos. Ellos sí son muy importantes y exitosos. ¿No te das cuenta que son los poderosos? ¿Acaso no quieres que yo sea como uno de ellos y que tenga éxito en la vida? Mi padre solamente guardó silencio y después de un rato me dijo:
Mira, hijo, cálmate. Lamento mucho que no entiendas por qué te pido que no regreses más allá. Lamento mucho haberte puesto en una situación así. Yo mismo estaba desorientado y tomé una mala decisión, no tomé una sabia decisión cuando pensé que era mejor enviarte de regreso a que aprendieras de ellos. La única excusa que tengo es que como yo crecí en Egipto, era lo único que conocía y pensé que sería lo mejor para ti. Pero ahora veo que en lugar de convertirte en un hombre inteligente y sabio, que sabe guardar nuestros valores, ha pesado mucho más su influencia en ti en cuanto a convencerte a ser como ellos. Poco a poco admiras más a los egipcios que a tu propia familia. Has empezado a menospreciar lo más importante. Nuestros valores se están convirtiendo delante de tus ojos en ridiculeces, nuestras costumbres en anticuadas. Y sobre todo, has olvidado lo más importante. Todo se lo debemos a Dios. Por el contrario, lo has relegado a un segundo y, si permito, hasta un tercero o cuarto plano en tu vida. Es más, en muy poco tiempo y de seguir así, acabarías olvidándolo por completo. Has ido perdiendo la noción de quién eres, a dónde perteneces y sobre todo a quién servimos. ¿No recuerdas acaso de dónde nos sacó Dios? ¿No recuerdas lo que sufrimos toda nuestra vida y padecimos siendo esclavos? Ay, pero papá, ya no soy esclavo. Me tratan como un igual, no como un esclavo, de veritas. Hijo, eso es lo que tú crees. Tarde que temprano acabarás igual o peor que cuando estábamos esclavizados. Pero sabes, lo siento, no esperaré a verlo. No regresarás, porque Dios me entregó mi libertad y es para mis hijos también. Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud, pero hoy, sin llamarte esclavo, he permitido que regreses a hacerlo, porque tus pensamientos están cautivos por sus costumbres paganas. No, definitivamente cometimos un error. Y sé que de momento estarás molesto, incluso desorientado, pero más vale tarde que nunca. Es tiempo de regresar a casa. Efectivamente, estuve molesto por algún tiempo, pero poco a poco regresó a mi corazón la paz y volví a ser ese muchacho alegre, rodeado de mi familia, apreciando el valor de ella, de la alegría y el gozo de estar en armonía entre nosotros, pero sobre todo en armonía con Dios. Poco a poco, al igual que mis padres, aprendí a caminar de la mano del único Dios, aquel que me cuida y me da todo lo que necesito, no todo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito. Valoro más el amor y preocupación de mis papás por mi bienestar que la supuesta libertad que vi en mis amigos de Egipto, ignorados por los suyos. Años después lo comprendí con mucha mayor claridad al ver que mi pueblo permanecía, al ver que mi pueblo obtenía la victoria y el pueblo de Egipto pereció, dejó de existir. Ahora entiendo, mi padre buscaba para mí sabiduría, cuando la hemos tenido siempre tan cerca. La sabiduría no estaba en los conocimientos extranjeros, no estaba en las relaciones con los que llamamos importantes, no estaba ni siquiera en el lugar que los hombres llaman el lugar de la enseñanza. La sabiduría no estaba en los hombres mismos, siempre ha estado muy cerca, y eso es en el temor de Dios. La mejor enseñanza, la obediencia a su palabra. La clave del verdadero éxito es escucharle siempre solamente a Él, esforzándome y siendo valiente, no temiendo ni desmayando, porque ahora sé que no es fácil, pero sí es posible. Ahora sí soy libre, ahora sí he vuelto a mi hogar. Gracias, papá. Gracias a Dios. Y pues aquí una pequeña reflexión que el Señor me llevaba en Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo para todos nosotros, no conociendo a Dios realmente, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Dios nos pregunta: ¿cómo es que te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales te quieres volver a esclavizar? Gálatas 4:8 y 9. Romanos 16:19 dice: sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Y en este versículo el Señor
de verdad me muestra o me mostraba, y yo quiero compartírselo, es ¿qué necesitas saber para ser ingenuo sobre un tema en específico? ¿Qué es aquello que realmente necesitamos conocer para ser ingenuos sobre un tema? Absolutamente nada. Es decir, la palabra de Dios nos dice, hay temas que te conviene a ti no conocer ni siquiera, y mucho menos a nuestros hijos. Y en este desarrollarnos como seres humanos, pues socialmente y generacionalmente, pensamos que en nuestra sabiduría hemos buscado mejorar las cosas para nuestros hijos, y claro que en muchos aspectos las hemos mejorado, claro que sí, la tecnología, pero todo tiene su doble cara, ¿no? Una tecnología bien manejada es una maravilla. Ahora les decía en el curso, pues googleen esto y googleen lo otro y métense a Pinterest y tantas cosas que tenemos acceso, cosas tan lindas. Pero también, ¿qué creen? Aún en los medios y en las redes sociales hay mucha mentira. Ya no sabemos, antes el doctor era la palabra sabia, ibas y consultabas al doctor y el doctor doctor de lo que sea, trae todo un background, un trasfondo de estudios de años y años de desarrollo en el área en que él está metido, que es la medicina, el conocimiento del cuerpo, etcétera. Y hoy, gracias, vamos a decir no gracias, sino por resultado de esta situación de la comunicación, nos sentimos ya a veces nosotros más médicos que el médico y cuestionamos porque a lo mejor leímos algo en internet, ¿cierto? Pero en realidad este doctor o el doctor en general pues trae todo un background de estudios y seguiré estudiando y es al detalle, no nada más es una información por encima, pero ya nos atrevemos a cuestionarlo. Entonces de esta manera también es como el Señor me mostraba o nos muestra a través de su palabra el hecho de decir, sean sabios para el bien. Todo aquello que edifique, todo aquello que valga la pena, pon atención en eso, pero lo que no, mejor aléjate rápidamente de toda esa información. Y yo creo que todos ustedes están aquí porque al igual que yo en algún momento dije, híjolas, pues no viví una educación tan mala, ¿no? Yo en ese momento no era cristiana, entonces pues yo crecí en una escuela de monjas, ¿no? Y recibí cosas muy lindas y recibí el entender que existe un Dios y todo esto, pero de alguna manera también había muchas cosas que eran impositivas. Entonces cuando yo llego a Cristo ya puedo machar 2 más 2 y me da 4 y eso es lindísimo. Pero en realidad hoy vemos en las escuelas y sí se anuncian como lugar de atención personalizada, llena de valores, etcétera, etcétera. Pero cuando en la ecuación matemática perfecta quitan el factor fuerte de la ecuación, que es Jesucristo, que es Dios, entonces todo lo demás se vuelve paja. O sea, por más que le busquemos a las matemáticas, no nos van a dar el resultado perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, sí puede haber valores en escuelas, sí puede haber, pero sí están viviendo o estamos viviendo y más ustedes ahora, pues el relativismo moral. Ya ahora se toma como qué es bueno y qué es malo. No, pues depende del punto de vista de quien te lo esté dando, ¿no? Entonces, otro versículo que el Señor me daba es: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Entonces, si tú pones la educación de tus hijos en manos de gente que no ama al Señor, que no reconoce ni siquiera al Señor como la autoridad suprema y absoluta, como el creador, entonces de alguna manera son hombres guiando a hombres, que en el fondo, si tú los cuestionas, dices, pues, ¿dónde quedó la bolita de la verdad? Pero Dios es absoluto, Dios es eterno, Dios es preciso, Dios es la roca sobre la cual debemos de cimentar nuestra fe, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, si tú mandas a tus hijos, por más que los ames y por más que sea una escuela lindísima, ¿no? Pero no tienen a Dios como esa roca de fundamento, pues Él va a ser edificado sobre, ¿cómo se dice?, arenas movedizas. ¿Ok? Y luego vas a decir, bueno, pero ¿y por qué no se está yendo de esta manera? ¿O por qué se dejó influenciar tanto si sí vamos y somos edificados en la palabra y todo? Pero ¿qué hay en un aula, como decía el pastor Hugo? O sea, ¿cómo
¿Cómo podemos equilibrar una enseñanza de un solo día? A lo mejor el que vengan desde chiquitos y hagan su actividad y empiecen a entender que si el arca de Noé, que si el arco iris, que si los animalitos y que si Dios y todo. Ellos conocen a Dios a través del amor que tú les das. Tú eres el vamos a decir, el canal de comunicación entre Dios y tus hijos, es tu amor hacia ellos. Pero tú los mandas hacia un lugar donde de verdad estas personas no tengan ese temor de Dios, pues le van a dar el amor desde su punto de vista. Y ahí, híjolas, a mí se me enchina por así el pellejillo, ¿no? Cuando digo, ¿en manos de quién está, no? Yo tuve experiencia de varias escuelas y hay sistemas tan hermosos, sí, como sistema, pero nosotros como seres humanos me he dado cuenta que como papás queremos la excelencia académica. ¿Y qué creen? Ya que tengo hijas adultas y que además pues mi mundo se ha ampliado hacia el mundo de primero fue niños cuando eran niñas y luego adolescentes, y estaba yo ahí metida en todo, y yo soy mil usos como buena mexicana, ¿no? Pero además súper sanguínea. Entonces a mí me decían, bueno, pues niños, y ahora no sé, o sea, estuve haciendo obras de teatro y hice de todo en mi vida, pero esto me ha permitido estar siempre al lado del ambiente de mis hijas. Y llegó un punto en donde yo decía, sí tengo que estar pegada a ellas, no porque sea sobreprotectora, pero hay gente que no quiero cerca de mis hijas. Definitivamente hay gente que uno sabe, y dices, bueno, parte por iluminación divina, pero parte por esto que se llama colmillo y años, ¿no? Y sabes que hay gente que no debe de acercarse a tus hijos. ¿Qué pasa si tú ni siquiera conoces a la gente que está pegado a tus hijos cuando desde chiquitos, ahorita que soy abuela, ¿no? Y que eso nos pega en el corazón, pero lo ves de una manera más cercana, el hecho de decir, ¿qué fue de ese bebé que yo cargué en mis brazos, que papito cargó en sus brazos tanto tiempo, que la cuidaron, que lo protegieron, que lo vistieron, lo todo, y de repente llega gente extraña a meterles ideas extrañas, ¿no? Y es válido porque al fin de cuentas, y además lo más inconcebible es que pagamos porque lo hagan, ¿no? O sea, te pago porque le metas rollos ahí, ¿no? Yo me acuerdo que un día, y de chiquitos los niños no te van a decir, no sé si te pasa, pero ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Jugué. O sea, no te saben decir toda una trayectoria. Pero en alguna de esas ocasiones mi hija chica llegó y le pregunté, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Volé. Ah, qué bueno. ¿Y cómo que volaste, no? No, pues ella iba en un sistema y entonces tenía un área donde yo me sentía súper orgullosa porque mi hija se sabía la sinfónica y la quinta sinfonía de Beethoven, y o sea, le encanta la música clásica porque era una escuela que promovía mucho esto. Entonces yo decía, wow, ¿no? Y que voy a quedar bien con mis primos y mis hermanos, y no, mi hija conoce mucho de música y era una escuinclita de 5 años, 4 años, ¿no? Pero le gustaba la música, pues así le estaba formando. Sin embargo, en ese momento agarré y yo me centré en eso y dije, ay, qué padre, me encanta que les enseñen eso. Pero de repente le logro, pues no, sí sacar, o sea, a mi hija una información que jamás pensé que me diera, ¿no? Y me dijo, ay, le digo, ay, es que te ponen a oír música de esta. Y sí, y le digo, ¿y cómo la oyen? A ver, y te ponen a oírla y oyes cuando toca el violín y cuando toca el cello y así, o sea, como que hablando al nivel de los niños. Y me dijo, pues nos acostamos en el suelo. Ah, qué suave. Y ahí todos cierran sus ojitos y oyen la música. Sí, pero salgo de mi cuerpo y vuelo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la Miss nos dice que estemos acostaditas y que para oír la música, que sintamos cómo nos salimos del cuerpo y empezamos a volar en todo el salón oyendo la música. Yo no era cristiana, yo no tenía conocimiento de esto, pero en ese momento algo en mi cerebro me hizo chiras pelas. O sea, dije, espérenme, esto es brujería, esto es desprendimiento corporal o algo así le han de decir. Y yo no tenía el Google en esa época para decir, me meto y a ver qué es. Pero sabía que no era malintencionado, yo no sé. Digo, a mí me gusta pensar muy bien de la gente en general, ¿no? Pero en ese momento dije, le están enseñando algo que a mí algo aquí me dice que no está bien. Y era una escuela linda, ¿no? Y de repente la mayor se fue a un campamento de 8 años o algo así y regresó. Ay, mamá, no sabes. ¿Y qué hicieron? Me aburrí. ¿Por qué? Ay, mamá, porque ¿tú crees? Me daban cosas de comer y le digo, sí, ¿y qué? ¿No te gustó?
Sí, pero ¿tú crees le teníamos que pedir permiso a la manzana para morderla? ¿Qué? Sí, porque me decían que tenía vida y entonces para qué. ¿Quién sabe qué rollos, no? Pero ella diciéndome en sus palabras, ¿no? Y le digo, ok, ¿y qué más hicieron? No, pues obviamente deportes, de actividades y todo. Pero de repente me decía que abrazaba un árbol para sentir la vida del árbol y todo. Ya me veía a mi chiquita ahí abrazando un árbol. Dije, yo pagando aquí la fortuna porque se vaya a un campamento, ¿no? Pero ¿qué quiero decirles con esto? Quiero transmitirles que como yo les platiqué estas vivencias o anécdotas, probablemente espero en Dios que ustedes no tengan muchas más que contarme al respecto, que vayan cosas contrarias a lo que ustedes quieren de formación para sus hijos. Entonces, me gustaría aterrizar esto un poquito, después les cuento ya realmente el testimonio de madre, de hijas ya que pasaron por el área de universidad, el nivel académico que esto puede traer. No nada más es la intención de padres queriendo educar bien a sus hijos, sino ese amor en Cristo que los abrace y a la vez esa excelencia vamos a decir, académica, que les dé competencias para que puedan ellos ser realmente hombres y mujeres exitosos, ¿no? en el área, vamos a decir, profesional y en el área de autosuficiencia y en el área, pero a fin de cuentas no es una cosa u otra. O sea, Dios es un Dios tan lindo que de verdad no es cuando Dios dice, por ejemplo, bueno, Jesús decía los pobres, ¿no? Y no necesariamente nosotros como seres humanos nos lanzamos sobre la pobreza física. Y no es eso, es una pobreza, vamos a decir, una humildad de corazón hacia todas las situaciones. Pero yo estoy convencida que cuando tengo un papi que me quiere, un padre como Dios Padre y que te quiere a ti, Él no quiere que vivas mal. Él no quiere que vivas mal ni tú ni tus hijos. Entonces, es importante que abras un poco tu corazón hacia, no es el sistema mundial, no es el único sistema mundial, mentiría si te lo digo, pero es un sistema que fue creado en base a una familia que, como tu servidora también, en un momento dado se dio cuenta del contenido académico que podía ser adquirido por sus hijos al ser educados por personas no necesariamente observadoras de los caminos de Dios y que realmente necesitaban ellos crear un filtro. Entonces, tomando todas las armas que se necesitan del conocimiento, académicamente hablando, ellos pues se dieron a la tarea de crear esto para sus hijos y jamás pensaron que Dios los llevaría a este grado donde hoy atienden a más de 45 países a nivel mundial desde hace ya, que creen 45 años justamente están cumpliendo. Entonces, toda una empresa inmensa a nivel mundial que están sólidos sobre la palabra de Dios. Y pues no sé si, pastor, podemos poner ahora el video para que conozcan de lo que hablo. Creo que ya hablé bastante de mi testimonio un poquillo, ¿no? No, está súper bien. Fíjense que cuando yo conocí, bueno, más bien cuando mi esposita fue al curso, me estuvo platicando de Lolo y regresaba contándome las anécdotas de tu hija. Y déjame preguntarte algo. ¿Tu hija estudió en el sistema? Sí, así, las dos. Son dos. Tengo una de 31 años ya y otra de 26 años. Ambas estudiaron en el sistema, sí. ¿Tú nunca pensaste que ibas a trabajar también en este sistema? No, nunca. La verdad que cuando lo conocí me atrajo y de entrada dije, muy bien, pero esto es un poco radical. Entonces dije, no, mejor no. Pero pues el Señor me fue marcando cosas y la verdad acabé inclusive abriendo una escuela en mi congregación y por ende mis hijas entraron también, ¿no? Uh-huh. Les preguntaba por esto, porque tenemos el video. Muchos de ustedes van a decir, ok, está muy chido, hablan mucho del sistema, pero ¿qué es el sistema? ¿Cómo es el sistema? Hay un video que tenemos aquí. Este video dura 22 minutos. Explica profundamente qué es el sistema, cómo se maneja y todo. Este video se los podemos enviar por su correo, que ustedes lo puedan analizar, realmente ver cómo trata, cómo se maneja. Nosotros, por cuestión de tiempo también de la sala, que nos limitan en horarios, tal vez ahorita no podríamos extendernos. Quiero que sea una plática entre amigos. Queremos servirles, en verdad estamos felices como papás que mi hija esté en el sistema.
Lolo tiene unos testimonios preciosos de sus hijas en la universidad. Dime una cosa, ¿este sistema prepara a los chavos? Porque unas personas piensan que como no es de la SEP, luego tienen problemas para entrar en las universidades. No, Hugo, no tiene problemas, te voy a decir por qué. Porque la manera, claro, al tener un contenido espiritual, por así decirlo, un contenido bíblico, pues como tal la SEP no nos permitió meterlo con validez oficial de la SEP. Sin embargo, yo he estado estuve varios años en contacto con el secretario de Educación y todo esto. Y bueno, nos decían, es que es la solución para todo México, ¿no? E inclusive para que lo tomen a nivel rural y todo. No se puede abrir por este estatuto, o sea, por este estatuto legal de que tiene que ser laico. Entonces, a lo que recurren las personas o las escuelas que llevan el sistema es a revalidar los estudios, primero de primaria y posteriormente de secundaria, con el INEA, que es una ramificación de la SEP. Realmente sobrepasa por mucho el conocimiento de los chicos a lo que el nivel del INEA requiere o demanda, pero es una manera de tener el certificado a nivel nacional. Y a nivel prepa, o sea, cuando ya llegan al nivel de preparatoria, entonces están inscritos a distancia con la escuela directamente de Lighthouse Christian Academy, que es la escuela oficial de AC en Estados Unidos, y los chicos están siendo supervisados en su avance, tanto en su propia escuela en México como en Estados Unidos, y al concluir se les da tanto el diploma como se pide también el apostillado, y es como si el alumno hubiera estudiado en la escuela de Estados Unidos. Y por eso también, como además salen con un nivel académico altísimo, la verdad es que es lo que mucha gente tiene el temor, pero el nivel académico yo creo que es lo que menos me cuestionaría, porque ya son muchas generaciones que egresaron de este sistema. Inclusive hay papitos que ya tienen hijos en el sistema actualmente en México. Entonces ya son las primeras generaciones que ya ingresaron a este sistema, y ellos son candidatos a beca inclusive. O sea, me tocó ir a la convención internacional varios años de Estados Unidos, en donde el rector de la universidad decía, si son niños egresados de ICI, hay un stand allá atrás, queremos niños como ustedes, hay becas disponibles, vénganse para acá, por los valores espirituales y morales que traían. Muchos de los alumnos que conocemos, exalumnos de este sistema, están en el TEC de Monterrey actualmente estudiando, en la Ibero, en algunas universidades en México y aquí en Cuernavaca también. Una de mis hijas egresó del Ibero y la otra de una escuela por la clase de carrera que tomó, que se llama Centro, que es también ya muy grande en la Ciudad de México. Sin problema. Órale. Antes de poner el video, para los que tengan que retirarse y todo, porque también queremos ser sensibles a los chiquitos, ¿no? Que luego están inquietos y que tú puedas ver este video tranquilamente, te lo podemos enviar por correo, pero a que tú lo veas. En YouTube está este video, también tú lo puedes analizar con tranquilidad. ¿Tienen dudas, preguntas? Quiero adelantarme y cambiar el orden precisamente para servirles mejor. ¿Qué preguntas tienen sobre esto? Dices que al final hay una certificación, o sea que la SEP te certifica o te da el certificado al final. Quiero entender que en sexto de primaria, a lo mejor es cuando haces el examen y te pueden, digamos así, revalidar la primaria, ¿no? Sí, no es la SEP, es el INEA, Instituto Nacional de Educación para el Adulto. Se llevan a los niños a esta institución para que hagan los exámenes equivalentes a los niveles de primaria. ¿Por qué hasta sexto? Porque el programa mismo dice, programa 10-14. El alumno tiene que haber concluido de haber visto los conocimientos hasta sexto y tener cuando menos 10 años, que es relativo, o sea, no existe, pues, pero, ajá. Ok. ¿Qué pasa en ese momento? Ok. Para meterlo en una escuela no. Digamos, ¿no? Sí, que no te queda de otra que vas a una escuela secular. Mira, sí ha habido los casos y una de las necesidades de pensar al meterlo en este sistema, uno es porque estás sumamente convencido. La mayoría sucede cuando ya los niños entran y circulan y dices, yo jamás los regresaría a una escuela secular. Esa es la verdad. Y cuando esto sucede y los papitos se cambian, hay dos opciones: o se les avisa dónde hay escuelas en la localidad, porque muchas veces por cambio de localidad se les puede decir, se les abre el directorio de donde haya escuelas certificadas con el sistema en esa localidad, y si fuera una localidad remota, que también ha habido el caso, llega el punto en donde los papás deciden darles la educación de AC en casa.
Y no es nada difícil, la verdad es que no es difícil porque es autodidacta. Yo creo que los únicos dos niveles que no es autodidacta es kindergarten y la introducción a la lectoescritura, que es el ABC, así le llamamos, pero posterior a eso todo el sistema es autodidacta. Entonces es el punto donde yo los invitaba a tomar el curso, sean padres de familia o sean personal de la escuela indistintamente, para que en una semana ustedes puedan evaluar cómo llevaría el alumno esto. Claro, es en español el curso, pero así es, o sea, el curso que da su servidora no es para que yo les dé conferencias como esta, es para que ustedes vivan con los libritos. El niño, en lugar de llevar un libro gordo por año, por materia, lleva 12 pequeños, vamos a decir, como revistas, ¿no? Como ese libro dividido en 12 por materia, y entonces el niño está checando la información, contestando respuestas, memorizando todo esto, y solamente hasta que domines ese tema, vamos a decir, entonces puede avanzar al siguiente. Entonces esa sería la respuesta. Pero si regresa, por ejemplo, si se sale, 2 años, ajá, regresa al sistema de CEP, ¿qué pasaría? No, bueno, por ley, o sea, ya de plano no quieres otra cosa, quieres meterlo en una escuela porque trabajas o cualquier sea la situación. La verdad es que no ha pasado más allá que el alumno tiene, por ley, perdón, lo voy a decir abiertamente, tiene que ser aceptado en la escuela en que decidas meterlo, previo un examen nada más de evaluación de conocimientos, y lo ubican en el nivel en que debe de ir. Sí se ha dado. Fíjate que nosotros como papás teníamos la misma duda. Decíamos, bueno, ¿qué pasa si probamos en el sistema? Porque es algo desconocido para nosotros. Y después decimos, no, sabes que como que no es para mi hijo, entonces lo saco, y ahora cómo lo meto si ya perdió un año, etcétera, ¿no? Nuestra gran, grata sorpresa, y yo creo que aquí habemos varios papás, que yo le he dicho a mi hija, te regreso al sistema, dijo, no me saques. O sea, una forma de disciplinarle es decir, te voy a regresar al sistema, aunque nunca lo voy a hacer. Pero en verdad, el sistema, a los niños, aquí vas a tener muchos testimonios de nuestros mismos niños que están ahí, están fascinados. Nosotros como papás estamos fascinados, y ni siquiera te llega a pasar por aquí el salirte de ahí. En verdad, al contrario, algo que yo he visto en estos sistemas versus todos los colegios, es que todos los colegios año con año hay un ¿cómo se llama? Una deserción de alumnos. En este sistema, año con año se va incrementando y no hay deserción. Es un sistema que apenas tenemos 2 años con mi hija ahí, y la verdad, no porque yo sea pastor, yo soy papá antes que cualquier cosa, ¿no? Y realmente es algo maravilloso. ¿Qué pasa? Una cosa nada más. Esto es bien importante. Mira, Hugo, la verdad es que no haya deserción ni nada, pero es realmente, tú como padre vas a ver que en este sistema realmente tu hijo es único. O sea, no es, atención personal. No, aquí de verdad es personal, porque no va a haber otro hijo como el tuyo. O sea, hay un adulto por cada 10 niños. Y lo importante es el niño, es su corazón, es su vida, es su desarrollo, es nosotros como supervisores, y ni siquiera maestros. O sea, somos supervisores del avance y supervisores y monitores del avance académico de tu hijo, pero no nada más eso, estamos al pendiente del ser humano, ¿me explico? Entonces eso hace que el alumno mismo diga, como tú dijiste, oye, es que aquí yo sí valgo, es que aquí sí me toman en cuenta, mientras que en otras escuelas eres, pues por más pequeño que sea, eres un número más, ¿me explico? ¿Sí? Esto, perdón, pero lo quería mencionar, sí. Para los que no están ubicados, ahorita voy, no es un salón de clases como se maneja, donde tienes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sino en este mismo aula podemos tener primaria, secundaria y preparatoria. Son por cubículos, los niños tienen escritorios, trabajan poniéndose metas diarias y objetivos diarios. Los niños aprenden a trabajar bajo metas y objetivos. Los niños empiezan a hacer en su escritorio sus lecciones de matemáticas, de ciencias, etcétera, para ir cumpliendo las metas diarias. En verdad, es un sistema 100% personalizado. Aquí no hay un profesor que les enseña, más bien hay una guía que les enseña que los niños aprendan a investigar, aprendan a exponer, aprendan a estudiar, es decir, a ser autosuficientes a los niños en cuestión de buscar el conocimiento también, ¿no? Entonces es algo maravilloso que hemos visto. Raulito. Sí, gracias, Julito. Una pregunta muy básica. Mi nieta va a cumplir 3 años en agosto. ¿Ya es candidato para entrar a este sistema? 3 años.
Aquí luego te contarán los del colegio, la administración, sobre la edad. Creo que habían dicho que 4 años, ¿verdad? Pero vamos a checar eso. En cuestión de la edad, luego les... Sí. Sí. Ok, el proceso regular es que se le va a hacer un examen diagnóstico, ¿sí? Nosotros decimos examen y es un diagnóstico de conocimientos y también al mismo tiempo va a ser de aprendizaje, o sea, de qué tanto domina el inglés. Efectivamente, si no trae un dominio maravilloso en inglés, es probable que quede ubicado niveles abajo para arrancarse lo que sería el conocimiento del idioma. Todo lo llevan en inglés menos la materia de español. ¿Sí? Mi hija entró en el nivel que tú estás diciendo. Mi hija, la mayor, lo tomó ahí. Te puedo decir que la inversión mía como madre fue en total, o sea, de ahí a que salió, un año de salir, un año después de lo que debería haber salido. Sin embargo, es algo mucho más profundo porque depende del desarrollo de cada alumno. Yo no puedo apostar a que decir, oye, más o menos calculo un año, pero yo lo plantearé de esta manera. Si tú quieres que tu hijo domine el inglés, definitivamente lo va a dominar. O sea, no hay de otra, porque a fuerzas llegan, o sea, salen con todo el conocimiento en inglés porque llevan todo en inglés. Entonces, si yo como mamá no tenía la economía para mandarle a Estados Unidos, que normalmente cuando los papitos, por lo menos en mi época, así lo hacíamos, los mandábamos a Estados Unidos o nos mandaban a Estados Unidos, y sabías que ese año académicamente no iba a ser revalidado en México al regresar y entrabas al año siguiente, sino sacrificabas y te tocaba otra vez con la generación más abajo cuando regresabas tú de Estados Unidos. Prácticamente es hacer esa inversión, es decir, tu hijo va a estar en materias, en matemáticas, estudios sociales, todo en inglés, niveles más abajo, pero va a ser prácticamente un año de ubicación, o sea, un año de inversión, esa es la palabra, para que domine el inglés y entonces pueda ir en el avance acomodándose y acabar en tiempo más o menos un año de inversión posterior a lo que él saldría, pero ya sale con el idioma inglés, ¿ok? David. Nosotros llevamos a hablar libros a Montessori. Bueno, ya una hija no es de Montessori, pero a mí me gustó mucho la parte de Montessori porque más o menos se relaciona a esto, ¿no? O sea, a los papás nos ven como si fuéramos, tenemos que observarlos mucho, ¿no? Sí. Monitorizar, Yo fui mamá Montessori. observar mucho y Ajá. realmente eso nos gusta mucho porque realmente observas a tu hijo. Sí. Hablabas sobre una capacitación a los padres. Sí. Yo lo veía, en Montessori lo veo muy importante porque no es como llegar, dejar al niño a la escuela y que se haga el cargo y ya regresar, Sí. y ya es lo que platicaba vos hace rato, sino realmente es ponerse los zapatos bien, o sea, responsabilizarse de la Claro. educación, no solamente de la escuela, sino nosotros como padres responsabilizarnos de la educación. ¿Qué tantos cursos tenemos, el sistema nos da, o qué tantos cursos nos podría apoyar el sistema para realmente ir avanzando? Porque obviamente son etapas diferentes, no es primaria, secundaria, Claro. Claro. ¿Cómo estás, no tanto para los niños, sino también para Para los papás. Mira, a nivel AC, nada más hay un curso. A nivel AC, me refiero como corporación, es un curso el que te piden de una semana completa y yo lo amo, amo trabajar con ustedes como adultos porque entran a lo que explicaba el pastor, o sea, Hugo, de un salón con oficinas. Es una semana un tanto cuanto intensa porque vas a desarrollar los temas que te estaría yo dando como conferencia en PACES. Le llamamos PACES, perdón, a los libritos de trabajo. En el mismo formato. Es decir, vas a tener lecturas y luego preguntas sobre las lecturas y luego te levantas y checas las respuestas tú personalmente y luego regresas y continúas cuando ya lo dominaste, etcétera. Por eso es un trayecto de una semana. Pero te hace ver, claro, de una manera muy fuerte, condensada, me refiero a presión de tiempo, porque son 5 libros los que tenemos que terminar, 5 libretas que tenemos que terminar en una semana, pero además es a propósito el que los papás vivan la presión de tenerlo que hacer de forma autodidacta, que la mayoría no lo llevábamos, el saber lo que es tener que concentrarte para entender. Las oficinas a veces dices, oye, pero es que están muy aislados, porque es oficina como las oficinas de call center, ¿no? Que tienen yo les llamo caballeriza, se oye horrible, ¿verdad? Pero, no, o sea, como que te metes en tu y tienes puertas laterales, bueno,
De estos laterales que te impiden ver a tu compañero de junto. Pero yo puedo tener, vamos a pensar que es una niña de sexto de primaria, junto puedo tener uno de tercero de prepa y del otro lado uno de segundo de primaria. Pero cada quien en el momento de trabajar, que son trabajos más o menos en paces, en libros, en materias, llevas 5 o 7 materias por día, tú defines, como en Montessori, en qué momento quieres trabajar en cada materia. Obviamente con descansos, deportes, computación, todo esto va integrado. Entonces a ratito estás en computación, a ratito estás en paces, a ratito estás en arte, a ratito estás así. O sea, sí hay trabajo en equipo, pero a la hora de trabajar y de yo tener que entender los conceptos, yo me meto en este lugar para yo tener la concentración suficiente para que no, o sea, para realmente estar entendiendo lo que estoy aprendiendo, por así decirlo. Entonces a mí me ha tocado ver alumnos sentados de diferentes edades, yo lo manejé así bastante tiempo, en donde el mismo alumno se echaba para atrás y le decía al otro que estaba con el lápiz, ya sabes, taca, 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 diciendo, oye, no te puedes callar, no me puedo concentrar, ¿no? O sea, los mismos niños entras al salón y dices, uy, o sea, aquí oyes volar las moscas, ¿no? Porque ellos mismos controlan su silencio para poder concentrarse y trabajar y ir avanzando a su ritmo. Entonces, nosotros como supervisores supervisamos el avance del día para que sea razonable, pero en realidad hay niños que pueden avanzar muy rápido, hay niños que pueden avanzar regular y hay niños que pueden más despacio. Yo hubiera sido feliz con este sistema porque entonces pudiera haber dedicado más tiempo. Tengo ciertos problemas de dispersión en mi juventud, ¿no? O de dislexia, decía mi disbrutia, perdón, pero para mí hubiera sido la solución porque yo no tenía que vivir la presión del grupo, yo iba a mi propio ritmo. Entonces estos cursos de papás es donde te dan la oportunidad de conocer efectivamente cómo se desarrollaría la parte meramente de trabajo en paces y académica. Y en la casa también hay, o sea, nosotros como padres tenemos que estar. Claro, porque ellos nada más van a ser supervisores de tus hijos, pero además de a nivel bíblico, la responsabilidad de la educación y formación de tus hijos es tuyo, no de la escuela. Aquí la diferencia es que no vas a pagar porque te lo eduquen, vas a pagar para que mientras tú no puedas estar ese horario con ellos, lo supervisen en su avance, pero en realidad el responsable de su avance vas a ser tú. Pero vas a poder, vamos, la idea es regular el trabajo en materias en la escuela de tal manera que la tarde es tuyo para que realmente sea tuyo, para que el alumno no tenga que llevarse tarea, etcétera, a menos de que sea una persona que no cumpla con sus metas en la escuela, ¿no? Esta plática va a tener, ahora sí que por cuestión de nuestros tiempos, vamos a ¿cómo se llama? No vamos a concluir al 100% porque va a ser parte de. Les vamos a enviar el video, lo van a analizar, vamos a tener una próxima junta, pero ya en las instalaciones, para que conozcan las instalaciones. Y ahí en las instalaciones les vamos a mostrar los escritorios, cómo se va a trabajar, y literalmente esta capacitación que dice Lolo es maravillosa. Mi esposa y un grupo de padres de familia tomaron esta capacitación y es maravillosa porque tú como papá haces lo que tu hijo va a hacer. O sea, literalmente te pones a trabajar como tu hijo va a trabajar diario en la escuela. Por otro lado, este sistema, algo que hace es algo maravilloso. No hay tareas si tu hijo cumple con las metas diarias. Es decir, si mi hija pone sus metas diarias de las lecciones y cumple con esas lecciones, gana méritos allí, eso es algo que la motiva a los niños, es estar motivados por estar recibiendo méritos por cumplir sus metas. Pero si no cumple con sus metas, se lleva tarea a casa. Entonces muchos niños, literalmente por no llevarse tarea a casa, cumplen sus metas y aparte ganan méritos. Entonces los niños están motivados a trabajar. Y cuando tú entras a un aula de ahí, es increíble porque parece que no hubiera niños. Está un silencio total, que dices, ¿es en serio hay niños? ¿Esto es un colegio? No, hay un silencio total. Y entras a un salón y todos los niños callados, trabajando en su escritorio de una forma que dices, así te quiero ver en mi casa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, está bien, al contrario, todas, suéltalas. Suelta. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva? Una semana. Un horario escolar, una semana. En realidad casi que mejor ni que les quiten un ratito a sus hijos los abuelitos o algo así, ¿no? O algo, porque se van a tener, ahí sí se llevan tarea, porque un alumno lleva dos libritos a la semana. Aquí van a ser 5 en una semana, entonces muy concentrado.
Probablemente, digo, apenas estoy viniendo a conocer la escuela y esto, probablemente logremos organizar este curso para papás aquí, con sus instalaciones aquí, ¿me explicó? Porque, claro, y obviamente con el tiempo suficiente, ¿no? Ahora, pues sí, van a tener que dar un paso de fe si es que quieren meterlos ya. Pero yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Digo, yo llevo muchos años, yo ya casi que tendría que estar retirada porque mis hijas ya salieron de todo esto y todo. Pero como el Señor me fue llevando a, primero pues yo tuve la escuela y luego por razones de trabajo mi esposo, yo teniendo la escuela, bueno, se quedó obviamente en manos de mi congregación, ¿no? No era mi escuela, así yo soy muy sanguínea, como verán, ¿no? Pero mis niños, ¿no? En mi escuela, pero se quedó obviamente en manos de los pastores como debiera ser y siguieron adelante, y yo por razones de trabajo mi esposo nos fuimos a vivir a Querétaro. Entonces en ese punto yo tuve que llevar a mis hijas en casa, ¿no? A las dos, ¿sí? Por ejemplo, en cuestión de la capacitación para las mamás que trabajan, Ajá. que no pueden salirse del trabajo. Ok, bueno, vamos a decir, hay una approach, un impacto de un solo día, para que sepan de qué se trata, que se llama el Día de Padres. Se les hace desarrollar un PACE y ahí sí sería a lo mejor un sábado completo de 9 de la mañana, María, por aquí andas, ¿sí, verdad? De 9 a 5, ¿no? Más o menos. Abarcamos el PACE, aunque no lo terminan ahí, se lo llevan de tarea y luego lo traen y los hijos ven que los hijos les firman la tarea, ¿no? O sea, aquí la cosa es invertir los papeles para que ustedes como papás tengan el impacto de lo que vive el niño. De hecho, llegan al curso y yo, buenos días mis niños, ¿cómo están? Como si yo fuera la Miss. ¿Me explico? Y toda la semana lo llevo así. Entonces el día de capacitación es igual. Y ya obviamente tomando el rol de papás, pues les hablo de también se edifican no nada más las materias, se edifica el inglés, pero además se edifican mucho las cualidades de carácter. Entonces tenemos que trabajar con cualidades de carácter. Se trabaja con cualidades de carácter dentro de las matemáticas, dentro de estudios sociales, dentro de ciencias naturales. Hay cualidad de carácter, o sea, rasgo de carácter, por así decirlo. El alumno está aprendiendo todo el tiempo qué es veracidad, qué es puntualidad, qué es honestidad, qué es... Porque damos por sentado que ellos, es que la sociedad debería ser más honesta, no saben ni qué es ser honestidad, no saben, no tienen el trasfondo de qué es ser honesto. Entonces, todo esto se va integral en este sistema, que es lo que a mí me maravilla, ¿no? Que no nada más el alumno aprende a ser veraz. Y cuando estos niños han salido de universidades y eso, lo que más impacta en estos chavos, digo, qué padre que traigan un nivel académico. El sistema no te permite salir abajo de 80%. No puedes traer un promedio abajo de 80% porque simplemente no hubieras pasado al siguiente nivel. Entonces, son alumnos que difícilmente sacan el 80, se van al 90 o al 100%. Entonces llegan con unas calificaciones que dices, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿No? Dominio de inglés, con esas calificaciones, híjolas, pero esto va para los varones o las mamitas que trabajan y están solas. Para mí fue una aliviana decir, no tengo que pagar colegiatura porque mis 2 hijas fueron becadas. Nada más por calificaciones, ¿no? ¿Perdón? Perdón, señores, pero se los tenía que decir porque yo también... En la universidad, aclaro, en la universidad, aclaro. Sí, o sea, yo enviudé y me decían, bueno, eso es bronca media, me decía mi esposo, tú no te preocupes cuando lleguemos a universidad tal, le digo, bueno, pues sí, pero de repente el Señor se lo lleva. Y dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos, verdad? No, y mi hija le dije, ¿no quieres ir al UNAM, verdad? Nos queda cerquita, padrísimo. No, yo quiero ir al Ibero, y si mi papá hubiera vivido, me hubiera mandado al Ibero. Y yo dije, ¿y a ver cómo le hago? No, y en eso me volteo, no, Señor, tú eres el padre de los huérfanos y esposo de los viudos, a ver qué haces con ella. Y de repente aplica y pues beca, gloria a Dios, ¿no? Y mi otra hija, gloria a Dios, beca también. Entonces, claro, de repente hay factores de esfuerzo de que a lo mejor les dan el 60% de beca, pues sí, mi reina, pero trabaja por el otro 40%. Entonces todo es formativo, pero yo viví esa situación. Y cuando va a Estados Unidos sí son becas 100%. Si decides que se vayan a Estados Unidos, ¿no? Entonces la ventaja académica es toda. La ventaja económica, señores, pues ustedes dirán, ¿no? Pero la verdad, lo más maravilloso es saber que cuando salen estos niños del sistema realmente que fueron edificados, como decías tú, en casa también, con la misma línea, que esto es lo más importante de esta conferencia, que es con la misma línea los papás, o sea, tú no vas a seguir el camino de la escuela. La escuela te va a decir, ok, yo te los cuido y te los superviso en lo que tú trabajas, pero realmente no son mis hijos, son tuyos. Y lo que tú me digas, ¿hay algo que corregir? Oye, ¿qué crees? Tu hijo está teniendo estos rasgos de comportamiento, por favor, yo te pido que vengas y te lo lleves porque el que lo corrige eres tú, no yo. ¿Sí me explicó? Entonces eso es importante. Uh-huh. Ok.
Ok. Claro. Ay, gracias por preguntar esto. No les quitas el conocimiento. O sea, es decir, mis hijas me lo demostraban, ¿no? Les enseñaban de todo, pero venía bajo una perspectiva así, pero ¿qué dice Dios al respecto de esto? O sea, no es que te filtran el conocimiento en base a la perspectiva de Dios y de la Biblia, pero no porque lo dejen de ver. O sea, ellos tienen el conocimiento de todo, química, física, matemáticas, álgebra, todo se les da todo, pero además lo lindo de estos libros es que siempre te hacen resaltar y por ejemplo, perdón, voy a tener que contar este testimonio, pero es el que decía tu esposa, rápidamente, miren, mi hija tuvo esta situación y de verdad mis hijas no son nada tipo nerds, ¿no? O sea, para nada. Entonces llegó a la universidad y una universidad bastante, vamos a decir, open mind, ¿no? De mente abierta, en donde las carreras iniciales eran cinematografía, todo esto de creatividad de escenarios y cosas así. Y ella se fue a lo que fue diseño industrial, porque además ese es otro factor, que cuando le dijimos, bueno, no es que quieres estudiar, llegas a tercero de prepa y qué vas a estudiar, no, es cuáles son tus dones y talentos, porque eso se van haciendo notar en el transcurso del desarrollo de los niños en estas escuelas. Entonces salen a la luz y se los explota, o sea, los promueves, por así decirlo, ¿no? Cosa que el pobre niño que sale de tercero de prepa y ahora, pues ¿a dónde me voy? Pues donde se fue mi amigo, o ahorita está de moda Business Administration y ahí va, ¿no? Y al rato tú ya pagaste todo un semestre o hasta un año y ¿qué crees? No quiero estar aquí, ¿no? O luego acaban trabajando en cosas que no quieren. Entonces, bueno, parte de la tendencia de mi marido fue decir, ¿qué dones y talentos tienes y qué harías el resto de tu vida aunque no te pagaran? Y la mayor dijo, quiero ser carpintero. Entonces, eso ya nos decía mucho de sus habilidades manuales. Ahora, ¿cómo la vamos a enfocar? Pues vámonos a diseño industrial. O sea, ella quería trabajar con la maquinaria y eso, ¿no? Y se metió a esta universidad, pero también al ser tan también tenían las carreras, insisto, de cinematografía, tenía la carrera de diseño de modas para televisión y cine y backstage y todo este tipo de cosas. Entonces ella se fue a diseño de objeto y producto. Entonces pues le tocó gente muy rara, o sea, la verdad. Y llegó un día en que le dicen para un profesor, no sé de qué materia, perdón, no traigo el dato bien, pero les pidieron al grupo leer un libro para entonces el examen final iba a ser en base a la lectura de ese libro. Y agarra el profesor de universidad, todo un catedrático, y les da el libro, ¿no? Aquí está un libro, circúlenlo, chequenlo, tomen datos, cómprenlo, léanlo y hacemos el examen tal fecha, ¿no? Y entonces mi hija dice que pues pasó el libro por sus manos, ¿no? Y empieza a leer la contraportada y empieza a ver cosas, dice, en una hoja que leí me impactó porque sí, por estar cuidada y por estar guardada y lo que Agustín Mandes, jamás había tenido acceso a la pornografía escrita, nunca. Bueno, yo a la fecha tampoco, no crecí en este sistema, pero bueno, le digo, ¿cómo? ¿Cómo hay pornografía escrita? Sí. Dice, pero fue tal impacto que dije, no, yo no puedo leer esto. O sea, perdón, pero digo, ella no lo dijo, pero dijo, yo no puedo leer esto. O sea, llevo toda mi vida cuidando mi corazón en el convencimiento de que en todo lo bueno, en todo lo justo, o sea, la fe ya iba en ella más allá, me explico, y era por convicción propia. Entonces yo no puedo ofender a Dios llenándome mis ojos de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero pues calladita me veo más bonita, tal, pues llegó, me lo platicó y le dije, mami, ¿qué dice tu corazón? Porque también ya es grande, ¿no? Y me dijo, ma, no quiero, pero ¿sabes qué? Si no presento el examen, 1, pierdo la beca, 2, pues hasta salgo de la carrera. Híjolas, yo como mamá en ese momento, ¿no? ¿Todavía de Egipto? ¿Qué hago? Todavía de Egipto, con ciertos pensamientos de Egipto, o sea, no inventes, ¿qué hago? Y en ese momento dije, va, te apoyo, no importa. ¿Sabes qué? Dios es más grande que esto. Dios ya nos demostró muchas más cosas, porque además yo como viuda, bueno, puedo escribir un libro de todos los milagros que el Señor ha dicho en mi vida y sustentado. Entonces dije, va, te sustento. Ni modo ma. O sea, lo que venga. Efectivamente llegó el día del examen y agarra el profesor y dice, bueno, pues se va a hacer el examen, digo, a nivel universidad más light el asunto. Júntense en equipos, ¿no? Y respóndanme todas estas preguntas. Pero dijo, ya la libré,
¿no? Pero pueden entrar a la biblioteca, pueden buscar trasfondos, lo que gusten y manden, pero va a salir a la luz si lo leyeron. Entonces, la pregunta final es personal, o sea, la tienen que hacer en individual y a tal hora entregan su examen en mi escritorio, tan. Dijo, ya la hizo, ¿no? Entonces se juntó con un grupito, empezó a escuchar 2, 3 cosas, tal, perfecto, y dijo, no, ya sé, voy a hacerle como en los paces. ¿Qué? Voy a buscar el trasfondo del autor. Me voy a la computadora y veo cuál realmente fue su vida. O sea, esto es la obra, pero ¿cuál es el trasfondo de este hombre? Y cuando empieza a leer el trasfondo de este hombre, resulta que era un hombre que en sus inicios pues, era un hombre en búsqueda del área espiritual y tal, y que se había decidido ir de sacerdote católico. Dijo, bueno, no está tan mal, ¿no? Debe de ser una buena persona. Pero sigue narrando la historia de la vida de esta persona que en algún punto dice, me dijo, no sé dónde, pero algo hizo chiras pelas en su cerebro, ¿no? Y de repente dice, no, voy a fundar una nueva religión yo, ¿no? Y empezó a irse por otros rollos raros y acabó teniendo, estoy hablando de muchísimos años antes en la sociedad francesa, ¿no? Pero dice, publica en el diario francés, se busca verdugo para iniciación de una nueva religión, sacrificando una persona. O sea, obviamente lo tomaron por loco y todo, pero a ese grado de desvío tuvo este hombre, ¿no? Entonces dijo, no, pues sea una persona, y acaba publicando un libro que además un catedrático de la universidad me da a mí para enseñarme. O sea, es un aula de enseñanza. Entonces, ¿por qué tengo que aprender esas cosas para decir que soy una egresada de la universidad? Es una locura. Todo esto son pensamientos de mi hija, ¿eh? Y no es un ser especial ni hija de Lolo, wow, no, nada, un ser humano normal, pero ya con sus bases cristianas muy firmes en ella. Entonces agarra y pues contesta como forma lo de los demás, pero al final dice, hice pedazos el libro, lo hice pedazos en la última pregunta, porque dije, no es posible que una universidad de esta envergadura nos haga enfrentarnos a literatura de este tamaño para decir que somos sabios en algo, porque la Biblia dice así, y dije, wow, o sea, se aventó a hacer públicamente su profesión de fe y todo, ¿no? Y la Biblia dice, y a mí Dios no sé qué, y tal, dice, ya perdí, o sea, perdón, si creías que me corrían, estate segura. Dije, ni modo, hija, vamos buscando otras soluciones en la vida, ¿no? Pasa los días y regresa y dice, no lo vas a creer. Y dije, ¿qué pasó? ¿Estás corrida? No, me dijo, no, pero sí te puedo decir, agarra este cuate y dice, pues ¿saben qué? Estoy muy decepcionado, no puede ser que hombres y mujeres de esta edad y a nivel universitario tengan este nivel y y yo, ya sabes, me hace cada vez más chiquita, ¿no? Y dice, ¿pero qué creen? Ni siquiera pude hacer campana. ¿Saben lo que es campana en las calificaciones? ¿Sí? De que si la máxima calificación es 6, se convierte en 10 el 6 y de ahí para abajo. Y si no pude hacer campana, ¿por qué hay un 10 en este salón? Y todo el mundo, no, mugre, 10, no sé qué, ¿cómo es posible? ¿No? Y empieza a repartir. Dice, gracias a Dios, de lugar en lugar y no por nombre. Me entregan mi y de repente volteo 10 y ¡bum! Meto el examen por abajo. Le digo, ¿cómo? Me dijo, sí. Y me pone toda una serie de comentarios. Te felicito como ser humano por defender tus convicciones y tener la madurez de expresarte de esta manera. No es mi punto de vista sobre el autor, pero respeto el tuyo. Tan, se acabó. Y son cosas que en ese momento tú como padre dices, gracias, Señor, la hicimos. Gracias, porque no hubo manera de mover a esta niña de sus convicciones personales. Y sobre todo en este mundo en donde ahorita te jalan para todos lados a los chavos. ¿Sale?